los Nefilim. Los Nefilim son mencionados en Génesis, el capítulo 6, el versículo 4. Cuando estén ahí, empezamos. Dice así: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Nefilim es una palabra hebrea que significa caídos o aquellos que hacen caer, y con ella se identifica a los hijos de las hijas de los hombres y los ángeles rebeldes mencionados en Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2, que dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esto iba en contra del propósito divino para los ángeles, ya que estos no tienen necesidad de reproducirse, puesto que son eternos, como lo expresó Jesucristo tiempo después, en Marcos capítulo 12, versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Fíjate que este versículo, por ejemplo, la gente lo utiliza para decir que este tema de que los ángeles bajaron a la tierra y se reprodujeron con las mujeres no puede ser. Utilizan este versículo. Es importante notar que dice que no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. No sé si recuerden también un texto de Lucas en el que habla de que los que resucitan ya son como los ángeles y no mueren. No dice que no tengan sexo, dicho sea de paso, pero él dice que no mueren, es decir, a eso se refiere. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque los ángeles no tienen necesidad de reproducirse porque son eternos. Los hombres, en cambio, nuestro paso en la tierra es breve. Por tanto, para asegurar nuestra permanencia sobre el planeta, pues nuestra única oportunidad de hacerlo es mediante la reproducción. ¿Estamos de acuerdo en eso? Esa es la diferencia entre ángeles y seres humanos. Y por eso es que esto iba en contra del propósito divino para los ángeles. Bien, vamos a seguir. La unión sexual entre estos hijos de Dios y las hijas de los hombres dio como resultado una raza de gigantes llamados Nefilim, que llenaron la tierra de violencia, provocando la ira de Dios, que decidió acabar con la vida en la tierra a través del diluvio, como lo expresa el relato bíblico en Génesis 7:23, que dice así: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Pues ese fue el final del mundo en ese momento, y obviamente el final de estos seres conocidos como Nefilim. ¿Qué fue lo que pasó con los ángeles? Que dicho sea de paso fueron los que provocaron todo este evento, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurrió con los ángeles. Dice así: asimismo castigó a los ángeles rebeldes encerrándolos en el Tártaro, como lo expresa la Biblia en 2 de Pedro 2:4. Vamos a ver lo que dice ahí. Así es. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es interesante que Pedro utilice este término, Tártaro. De hecho, es la única ocasión que vemos este término en la Biblia. El Tártaro es una prisión en las profundidades, donde según la mitología griega fueron condenados los titanes que se rebelaron contra los dioses del Olimpo. Y es bastante particular que Pedro utilice este término, porque, vamos, el Tártaro era una prisión para los titanes en la mitología griega. Y vamos, eso no tiene nada que ver con las enseñanzas de Jesucristo. Estamos de acuerdo en eso, ¿no?
¿Por qué hace esa... ¿Por qué pone esa palabrita Pedro cuando él tenía a la mano Hades, Seol o cualquiera de esas? ¿Por qué tiene que utilizar una palabra con la que él mismo, sin duda alguna, pues pudiera haber tenido problemas porque a él mismo no le gustaba ese tipo de cosas? De hecho, en alguna ocasión él habla cuando se refiere a la transfiguración y él dice: nosotros no hacemos caso a las fábulas artificiosas. Cuando habla, inclusive ahí lo traduce como mitos, utiliza la palabra mitos. Vamos, las leyendas falsas, los cuentos de los griegos no le gustaban. Y sin embargo él utiliza esta palabrita. Puede ser intrascendente, de hecho muchas personas lo toman como intrascendente. En algunas Biblias se traduce tártaro como infierno, dando a conocer que fuera el mismo lugar, pero no es el mismo lugar. De hecho, en la mitología griega, una de las aseveraciones acerca del tártaro es esta: es que el tártaro está tan lejos del infierno como la tierra lo está del cielo. Esta verdad se ve confirmada por Judas en el versículo 6 de su epístola. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Esto es decir que Judas está confirmando lo que dijo Pedro, hablando de estos mismos ángeles y hablando de las prisiones eternas en las que están. Nótese que Judas tampoco nos habla de un infierno, cuando lo hubiera podido tener a la mano. Bien, pues hasta ahí tenemos la evidencia bíblica sobre este tema. Este tema ha supuesto muchas broncas para la iglesia actualmente, porque una muy buena parte de la iglesia, yo diría que mitad y mitad, unos están con esta tesis, mientras que otros están con la tesis de los hijos de Set, ¿no? Que los hijos de Dios mencionados en Génesis 6 eran en realidad personas, seres humanos. Y que lo que ocurrió fue que los creyentes se juntaron con los no creyentes y eso fue lo que trajo toda esta violencia, ¿no? Esa es una tesis que está muy apoyada y en algún momento la tocaremos, pero en este momento pues queremos darle énfasis a esta tesis de los ángeles, ¿no es así? Si bien es un tema controversial, como ya lo dijimos, para el cristianismo, no podemos dejar de lado la evidencia extrabíblica, ya que sin duda alguna un relato más detallado nos viene del libro apócrifo de Enoc. ¿Sí han escuchado hablar del libro de Enoc? Bueno, yo sí, ya lo leí. Y está bueno, hay que leerlo. De hecho, la iglesia etíope, esa iglesia sí lo incluye en el canon de las escrituras. Es decir, para la iglesia etíope, el libro de Enoc es un libro aceptable, tal como la Biblia. Y algunos grupos judíos también. Enoc nos da un relato más detallado, como vengo diciendo, en el que inclusive nos da el número de ángeles que descendieron. Esos ángeles descendieron antes de ejecutar esto que hicieron. Ellos juraron en el monte Hermón. De hecho, de ahí viene el nombre de Hermón, el monte del juramento. Y se refiere obviamente al pacto que hicieron los ángeles ahí. Así como también nos detalla el conocimiento que estos revelaron a la humanidad. Esto es muy muy interesante porque estamos de acuerdo todos en que a todos nos sorprende el conocimiento tan vasto y tan enorme que tenían las culturas antiguas. ¿Estamos de acuerdo? La construcción de las grandes pirámides, el conocimiento acerca del cielo y las estrellas. Y siendo culturas tan antiguas, ¿cómo era que sabían tanto acerca de estos temas? ¿A poco no todos estamos como que... O sea, quieras que no, existen hasta teorías de que no, que vinieron los extraterrestres y cosas así, ¿no? Creo que esto concuerda mucho y hace mucho sentido con estas teorías de que esta gente tuvo un conocimiento de algún lugar, pero que fue fuera de este planeta, de donde aprendieron tantas cosas. Para esto me encantaría que leyéramos un poquitito de este libro de Enoc. Y espero no pasarme mucho. Esto es parte del libro de Enoc. Vamos a leer lo que dice.
Y Azazel le enseñó a los hombres cómo hacer espadas y cuchillos y escudos y corzas, y les hizo conocer los metales de la tierra y el arte de explotarlos, y brazaletes y ornamentos, y el uso del antimonio, y el embellecimiento de los párpados, y todo tipo de piedras preciosas, y todas las cinturas de colores. Y allí surgió tanta falta de fe, y ellos cometieron fornicación. Fueron guiados por el mal camino, y se corrompieron en todos sus caminos. Semiasa les enseñó encantamientos y cortes de raíces. Armaros, la resolución de encantamientos. Baraquijal les enseñó astrología. Cocabel, las constelaciones. Ezequiel, el conocimiento de las nubes. Y Araquiel, las señales de la tierra. Shamaciel, las señales del sol. Y Sariel, el curso de la luna. Bien. Sin duda alguna, este libro de Enoc, como decimos, pues tiene muchos detalles. Obviamente vamos a omitir muchos de ellos, pero pues también nos habla de el castigo que recibieron. Asimismo, también habla de la intercesión que ellos intentaron por medio de Enoc para pedir perdón a Dios, que fue denegado, y por el contrario se les anunció que ellos tendrían que sufrir y ver la destrucción de sus queridos, y así como ellos iban a ser confinados en las profundidades de la tierra. Definitivamente creo yo que el libro de Enoc es un tema importante cuando hablamos de estos seres. Otro relato acerca de gigantes que tiene mucho que ver con nosotros, sin duda alguna, vendría siendo la leyenda del quinto sol. Especialmente la primera era, el sol que se llamaba 4 Jaguar. Este sol tuvo una característica, y era que este se oscurecía a mediodía. Sí, efectivamente, se oscurecía a mediodía y salían tigres. Los tigres se comían a la gente. Y una característica que simplemente como que la repasa la leyenda, pero al final de cuentas la pasa, dice que había gigantes en la tierra en aquellos días. Y dice que estos se saludaban diciendo: no se caiga usted. Y porque el que se caía para siempre. No sé, o sea, simplemente así lo maneja la leyenda, dice textualmente. Habla de esto. Son seres gigantes antediluvianos, porque acuérdense que fue hasta el cuarto sol cuando vino la inundación. ¿Sí se acuerdan de eso? Bien, bueno, seguimos en que, por ejemplo, este no es el único caso de gigantes en México. También está el gigante conocido como Selhua. Es un gigante al que se le atribuyó la construcción de las pirámides de Cholula. Los Kinametsin, una raza de gigantes que también habitó México. Y bueno, pues haría falta quizás mucho tiempo para mencionar a todos los gigantes, pero vámonos, por ejemplo, con los Anunnaki, de este señor escritor que ganó mucho dinero hablando de esto, Zecharia Sitchin, que él dijo haber descubierto las tablillas sumerias en donde se hablaba de los Anunnaki, en donde se daba también un relato muy importante acerca de Enlil, Enki y todos estos, cómo estos modificaron la genética de los monos para poder crearnos a nosotros. Es decir, que a ellos, según esas tablillas sumerias, les debemos nuestra existencia como especie. ¿Te imaginas eso? Pues bien, este tema es un tema controversial, insisto, pero al final de cuentas estas son las evidencias que tenemos, y como siempre me gusta decir, saquen ustedes sus propias conclusiones. Pues esto fue el tema de los Nephilim. Espero que les haya gustado.